Hola chicos y chicas, hoy iniciamos nuestras clases virtuales de este segundo corte. Vamos a ver cómo nos va. A partir de hoy iniciamos con los temas del segundo corte. Lo importante que tengamos en cuenta de este corte es que lo que se busca, digamos, es conocer a profundidad unos conceptos y unas teorías que se manejan desde la antropología social y cultural. La idea es que al final de cada tema y de cada concepto hagamos una reflexión sobre cuál, digamos, es la importancia para el trabajo social desde el ejercicio de intervención y de investigación, pues para nosotros, que, digamos, cuál es la relevancia de conocer esos conceptos y esas ideas, ¿listo? Entonces hoy vamos con la familia. ¿Listo? Básicamente todas las culturas desarrollan algún tipo de concepto de familia, ¿no? Habíamos hablado, digamos que ya la habíamos visto antes, ¿no? Que todas las culturas se organizan como una unidad básica de socialización de la familia, ¿listo? Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, el texto base de hoy es el de la antropología de la familia y el parentesco, que es un apartado de introducción a la antropología social y cultural. ¿Qué es la familia? La familia en cualquier sociedad está formada por un grupo de personas vinculadas entre sí por lazos de matrimonio y de descendencia que comparten un mismo lugar. La familia tiene, digamos, una función de socialización importante. Ahora vamos a ver más adelante por qué es tan central esto, ¿no? Digamos que el ser humano, habíamos hablado desde las primeras clases de antropología física, tiene la característica de que es uno, digamos, de los mamíferos que nace menos desarrollados y menos, digamos, necesita un mayor periodo de cuidado, ¿no? Entonces, digamos, una de las estrategias que se ha inventado la cultura humana para hacerle frente a esta desventaja que tiene el ser humano frente a otras especies es crear, digamos, unos grupos que protejan y que socialicen a los niños, digamos, a estas crías, pues, del ser humano que son muy débiles y muy dependientes, ¿no? Digamos que básicamente hay, bueno, la familia, digamos, tiene muchas características, tiene, digamos, muchos tipos de familia, muchas tipologías de familia, y básicamente se definen por dos cosas: por cuál es el tipo de matrimonio que impera en determinada sociedad y por dónde se localiza la familia. Digamos que esos son los dos ingredientes básicos de las caracterizaciones y de la tipología familiar que tiene la antropología. Em, en general, una familia es cualquier grupo que esté vinculado por lazos de matrimonio y de descendencia, que compartan un mismo hogar, aunque eso también es muy, vamos a ver que eso no siempre es como tan rígido, sino que tiene porosidades. Eh, Listo. Bueno, hay varios tipos de familia. Está la familia como que es la más general de todas las culturas humanas, que es la monógama independiente. Es, digamos, que una pareja, ¿cierto? Se junta, se va, digamos, del núcleo familiar y se independiza, digamos, se organiza lejos bueno, lejos o pues por fuera de los grupos familiares que hay. Y la conforma, digamos, la pareja y los hijos que de la pareja, ¿no? Los hijos solteros. Cuando se casan, ¿cierto? En una cultura de familias monógamas, la idea es que esta nueva unión, pues nuevamente forme por fuera de este hogar de base otra familia. Eh, bueno, en general, pues esto es una generalidad de todas las familias. Todas las familias trazan unas relaciones de parentesco, tienen unas funciones sexuales, reproductivas y socializadoras, ¿sí? Vamos a ver qué es diferente las funciones sexuales a las reproductivas, porque las sexuales están marcadas, digamos, por una suerte de placer. Y en las familias monógamas hay, digamos, un límite, digamos, o sea, como una suerte de exclusividad de la pareja para experimentar el sexo, no solamente reproductivo, sino también de placer. Hay otro tipo de familias que son las familias matrifocales. Digamos que
esta familia, digamos que uno podría decir que es como la forma más básica en la cual se juntan los lazos genéticos o los lazos de descendencia con los lazos de parentesco. Digamos que es muy, y todo eso también es muy poroso. Ahorita más adelante vamos a ver que hay unos tipos de familia que no necesariamente son así, pero digamos que es mucho más fácil determinar en cualquier sociedad, por lo que veíamos en las primeras clases, cuál es, digamos, el parentesco con la madre que con el padre en muchas sociedades, ¿no? Entonces, digamos que el centro de la mujer y de la madre en la definición de parentescos, digamos que es una forma, digamos que es la forma más primaria, ¿no? Y pues hay familias que se organizan así. De hecho, en las sociedades urbanas modernas, lo que se ve es que la familia monoparental es, digamos, es uno de los tipos de familia que existen, ¿no? Una familia monoparental, sobre todo centrada en una mamá y sus hijos. Hay otro tipo de familias, como hablábamos ahora, diferente a la familia monógama independiente, que es la familia polígama. Digamos que hay unos tipos de matrimonios, unas culturas que permiten, digamos, que uno de los miembros se case o sí, se case o establezca los lazos matrimoniales con más de una persona, generalmente del otro sexo. Estas familias polígamas tienen características, digamos, diferentes a las familias monógamas en cuanto, digamos, a la exclusividad sexual. No se tiene exclusividad sexual, tampoco se tiene en muchos de los casos exclusividad de reproducción. Y además de eso, la socialización de los hijos es diferente también. No se socializa en una familia nuclear, sino que se socializa, digamos, en el seno de esta familia polígama. Digamos que es muy difícil en estas familias polígamas detectar, digamos, cuáles son o sea, si hay o no relaciones nucleares al interior. Digamos que algunos antropólogos han dicho que sí, que esa también, digamos, es una junta de familias nucleares, pero en realidad la evidencia lo que demuestra es que es muy difícil detectar, digamos, esas relaciones nucleares dentro de las familias polígamas. Bueno, la familia extensa puede ser patrilineal o matrilineal. ¿Esto qué quiere decir? Hablábamos al principio que las familias se definen no solamente con base en los tipos de matrimonio, sino a dónde se muda, digamos, esta pareja reproductiva. La familia reproductiva o esta pareja se puede mudar digamos, al seno de la familia materna, es decir, yéndose siendo una familia matrifocal, o se puede ir al seno de la familia paterna, ¿no? O ser una familia patrifocal. La idea es que estas familias, digamos, construyen dentro de su hogar, por decirlo de alguna forma, varias relaciones nucleares en general, ¿no? Digamos, entonces está la relación nuclear, digamos, de base, que sería en este caso los abuelos, por decirlo de alguna forma, luego la pareja, que es la que se junta, y luego, pero digamos que esa pareja que se junta también pueden estar en ese mismo hogar extenso diferentes parejas de los hermanos, por ejemplo, ¿cierto? Y hay otro tipo de familia que es la familia troncal, que es un tipo de familia extensa donde básicamente, ¿cierto?, pertenecen, digamos, al núcleo familiar. Solamente, digamos, o sea, a diferencia de la familia extensa que pueden tener varias parejas de la misma generación, o sea, las parejas de los hermanos, ¿cierto? En la familia troncal solamente hay, digamos, una pareja de esos hermanos digamos, que se nombra para que se quede, o que se le permite que se quede en la familia extensa, en la familia, digamos, de base, y esa persona generalmente es la que heredará, ¿cierto?, los privilegios, digamos, de la familia, es el que tiene la herencia, bueno, en fin. Otra de los tipos de familia, o sea, otra de las características que da las tipologías de familia es el tipo de matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? El matrimonio es la unión, bueno, la unión, hay diferentes definiciones de matrimonio en general. Si ustedes leen estas definiciones, básicamente se basan, digamos, en que es una unidad
que le da una pertenencia, digamos, dentro del grupo social al individuo que nace, ¿sí? Entonces, digamos que hay que tener en cuenta que la función fundamental del matrimonio dentro del grupo social es darle a los nuevos miembros un lugar dentro de la sociedad, ¿no? Digamos que la familia tiene como esa base, digamos, de asignar un lugar dentro de la estructura social, ¿sí? Digamos que cualquier tipo de organización matrimonial, de alianza matrimonial, tiene esa característica, ¿no? Hay unos tipos de matrimonio, bueno, hay unas definiciones que se basan más en la familia nuclear, otras que son más extensas, otras, por ejemplo, la de Kathleen Gould, que se basa en las familias matrilineales, ¿cierto? Digamos, la definición de la mujer como base, digamos, de la definición del parentesco, pero digamos que son diferentes tipos. Un matrimonio puede ser monógamo, como el que veíamos atrás, y polígamo, ¿cierto? La poliginia y la poliandria se diferencian en que, por ejemplo, la poliginia es cuando un hombre se puede casar con muchas mujeres, ¿cierto? Esto en general, ustedes lo vieron en el texto, se ven sociedades agrícolas donde se necesita mucha mano de obra, ¿no? Entonces, digamos, los hijos de estas uniones se condensan en mano de obra también para la producción agraria. Y la poliandria es cuando una mujer, digamos, es casada o tiene varios esposos, ¿sí? Este segundo tipo de matrimonio polígamo es mucho menos frecuente y en general se da por la escasez, digamos, de mujeres reproductivas, ¿no? Entonces una mujer se convierte, digamos, en las posibilidades reproductivas de varios hombres. Bueno, hay otras más raras, que es el matrimonio en grupo, que es cuando, digamos, se casan, se juntan en una misma ceremonia y en un mismo hogar, eh, diferentes hombres con diferentes mujeres, ¿sí? Digamos como que serían como un tipo de familias nucleares juntas. Y matrimonio tempus y matrimonio temporal son matrimonios, digamos, como de prueba, como cuando uno le van a dar el trabajo y le dicen, usted tiene 3 meses de prueba, así más o menos. Estas son muy poco frecuentes porque los matrimonios y los lazos matrimoniales tienen la característica, como veíamos ahora, de asignarle a alguien un lugar dentro de la estructura social. Y por lo tanto suelen ser lazos duraderos, digamos que ya definen, digamos, cuál es el lugar del sujeto en la estructura social. Por eso es tan poco común que los matrimonios sean, digamos, temporales o momentáneos. También precisamente por esa función del matrimonio de asignar un lugar social, hay unas sociedades que conciben, digamos, las posibilidades de que cuando uno de los dos cónyuges se muere, el otro cónyuge pueda, digamos, casarse o acceda, digamos, mejor dicho, o tenga, digamos, la obligación de juntarse matrimonialmente con el hermano o la hermana de quien falleció. Esto para garantizar, digamos, la permanencia de este sujeto dentro del grupo al cual se afilió. El matrimonio tiene, digamos, dos tipos de características en todas las sociedades o dos cosas, digamos, que vienen con él. Uno, pues, es las rupturas. En todas las culturas está presente la ruptura, ¿cierto? Pero hay unas culturas en las que presentan más dificultades que otras. ¿Esto de qué depende? Digamos, de la motivación del lazo matrimonial. En las sociedades modernas como la nuestra, digamos, en las sociedades occidentales complejas, los lazos matrimoniales en general se establecen por una decisión individual, ¿sí? Es decir, esta cosa del amor romántico, pues es muy moderno, entonces uno se casa porque está enamorado. Es como la idea de la sociedad moderna, o sea, es una decisión de los individuos. Sin embargo, en muchas de las sociedades, en la mayoría de las otras sociedades, los matrimonios son una alianza grupal. Entonces, digamos, al ser una alianza grupal, entonces hay muchas más dificultades para romper ese lazo grupal. Por ejemplo, cuando el matrimonio está precedido, digamos, por un dote, que, digamos, el hombre le da a la familia de la mujer un ganado, unas cosas, digamos, como para demostrar que puede mantener ese matrimonio. Si el matrimonio se rompe, la familia de la mujer tiene que mirar cómo le va a devolver ese dote o mirar a ver si lo casan con una hermana, bueno, porque lo que se supone allí es que son unas fuertes alianzas de grupo, o sea, se adquieren unas obligaciones grupales. Entonces, de ahí deriva la dificultad o la facilidad, sobre todo de las rupturas matrimoniales. Además de eso, los matrimonios siempre tienen unas restricciones. Esas restricciones siempre están presentes.
en unas sociedades más explícitas que en otras. Digamos, nosotros, por ejemplo, en la sociedad moderna consideramos que tenemos muy pocas restricciones, pero en realidad hay unas restricciones que están dadas por los mismos procesos de enculturación, es decir, por los mismos procesos de aprendizaje de la cultura, que uno los da como obvios y por eso no los percibe. Por ejemplo, hay unas restricciones para casarse entre diferentes castas o digamos entre diferentes grupos en sociedades, digamos que tienen conflictos unos grupos con otros, pues esas alianzas de grupos matrimoniales son muy complejas. Incluso en nuestra sociedad, digamos, latinoamericana, eso fue muy común hasta hace muy poco, digamos que habían familias que habían trazado enemistades históricas, sobre todo por la pertenencia de las propiedades, y esas dos familias estaban imposibilitadas para hacer alianzas matrimoniales, y de eso hay novelas, ¿no? Hay un poco de novelas sobre eso. Y también hay una restricción de clase social, digamos que las clases sociales nos marcan, digamos, un estatus y una distinción, y por más, digamos, que no sea tan claro eso en la sociedad, digamos, los mismos procesos de socialización, las mismas prácticas, digamos, de compartir espacios o no, nos dan, digamos, una restricción inicial a los matrimonios entre diferentes clases sociales. En otras culturas es mucho más explícito, ¿no? Digamos, las clases digamos, reales o de alto prestigio, pues no se casan con los vasallos por lo general. Y hay una restricción que es la más universal, que es la restricción del incesto. Digamos, el tabú del incesto, ya vamos a ver de qué se trata. Este es un tabú universal. Digamos que hay una cosa muy general que es apenas, digamos, específicamente irrespetado en algunas culturas, pero lo más universal es que el tabú del incesto excluye de las posibilidades de reproducción y de matrimonio a los hijos biológicos, sí, como a los hijos biológicos iniciales de esa pareja nuclear. Digamos que es digamos que lo más universal de ese tabú del incesto es la exclusión de la familia nuclear. Bueno, vale decir que el tabú del incesto es diferente a la prohibición del casamiento. El casamiento en general es un lazo, digamos, entre grupos o entre diferentes, digamos, para preservar la socialización o para darle un estatus a un individuo nuevo que entra allí, que serían los hijos de esa unión. Y la prohibición, el tabú del incesto, bueno, esa sería la prohibición del casamiento. Y digamos, el tabú del incesto es básicamente la prohibición a tener sexo con otras personas, generalmente el núcleo familiar. Muchas veces, pues generalmente el tabú del incesto también excluye el casamiento, ¿no? Porque pues si no se pueden reproducir, pues obviamente no se pueden casar. Pero no necesariamente la prohibición de casamiento implica, digamos, un tabú de tener relaciones sexuales. Bueno, también vale la pena decir que esas relaciones incestuosas tienen unas exclusiones, como por ejemplo ustedes ven en la lectura que en algunas familias griegas o en algunas familias reales, ¿cierto? Se permite el incesto bajo la lógica de preservar las riquezas o bajo la lógica, por ejemplo, de conservar el poder, ¿no? O bajo la lógica esta que es la cita que traigo aquí, y es que los miembros de las familias reales solamente se pueden casar con alguien, digamos, de su misma condición divina, ¿no? Recuerden que los reyes en general vienen son como una extensión de alguno de los dioses, entonces digamos que si esa es la exclusividad, entonces solamente se pueden casar con la familia que viene de esa misma raíz divina. Bueno, están estas otras restricciones que ya lo veíamos, digamos que las elecciones de cónyuges están marcadas, digamos, por unas restricciones en general. Hay unas sociedades mucho más rígidas y otras mucho más flexibles. Por ejemplo, los sistemas de intercambio directo definen, digamos, con qué persona se tiene que casar el otro. Digamos, si ustedes se han visto Los Simpson, no sé si se acuerdan que Apu se dio cuenta que él ya estaba casado, pues ya estaba prometido en casamiento desde muy niño, ¿no? Digamos que hay unas sociedades que ya digamos, desde el nacimiento le asignan, digamos, un con quién casarse a la otra persona de acuerdo, digamos, a la casta, de acuerdo al prestigio, de acuerdo, digamos, a las alianzas grupales.
Y hay otros sistemas elementales, digamos, que no le dicen específicamente a las personas, usted se tiene que casar con fulanito de tal, sino que lo que dan es una pauta de grupo, es decir, el grupo de esta casta solamente se pueden casar entre al interior de esta misma casta o al interior de esta misma comunidad, no se pueden casar con gente externa. Si bien es muy, digamos, si bien es un asunto restrictivo, pues es menos restrictivo que el sistema de intercambio directo, donde usted ya con nombre y apellido le asignan, digamos, usted con quién se tiene que casar. Bueno, esos son los sistemas semicomplejos, digamos que más allá de la endogamia, lo que hacen, digamos, es restringirle, bueno, usted no se puede casar con este grupo primero de filiación, digamos, ahí está el tabú del incesto, pero además no se puede casar con estos otros, ¿sí? Digamos que es un poquito menos restrictivo que los dos anteriores, pero sin embargo están marcando restricciones. Bueno, hay unas sociedades que básicamente orientan a sus integrantes a que se casen, digamos, o a que establezcan esos lazos matrimoniales con las personas del mismo grupo, ya sea de la misma familia, de la misma casta, de los mismos estamentos, de la misma clase. Esto buscando, digamos, mantener el estatus como la homogamia o buscar, digamos, un ascenso en el estatus a través de la alianza matrimonial, que sería en este caso, la hipergamia. Bueno, aquí, por ejemplo, es importante resaltar que, por ejemplo, en la endogamia, ¿cierto? Hay unas restricciones, digamos, hay unas sociedades que privilegian la endogamia, es decir, que los lazos matrimoniales sean en el mismo grupo por diferentes razones. Pero en este privilegio y en estas alianzas, básicamente lo que se hace, digamos, es también excluir dentro del mismo grupo con quienes se pueden casar. Entonces, aquí en este caso, esto que vemos del tabú del incesto es mucho más complejo, porque digamos hay unos primos, por ejemplo, con los que sí se puede casar, pero hay otros primos con los que no se puede casar. Este es un sistema de parentesco, digamos es el sistema de parentesco más extendido, que es el basado en la familia nuclear, que establece básicamente 8 niveles de parentesco, digamos papá, mamá, hermano, hermana, hijo, hija, esposo y esposa, digamos que son los más básicos. Mm, y esto establece al mismo tiempo tres niveles, digamos, de relación. Uno que es la alianza, digamos que la alianza es propiamente la relación matrimonial. Otro que es la filiación, digamos, la relación entre padres e hijos. Y otro que es la hermandad, digamos, la relación entre los hermanos que están iguales en la misma generación. Un individuo, digamos, cuando nace, y con esto quiero cerrar, retomando con lo que inicia, digamos, una familia y los lazos de parentesco, lo que le establecen al individuo es, digamos, usted en qué grupo nace, cuál es su grupo de parientes, cuál es su grupo, digamos, de socialización inmediata. Esto puede ser unilineal, digamos, usted puede tener lazos de parentesco solamente por un lado, ya sea por el lado de la mamá o por el lado del papá, digamos que usted termina, en estos casos, ¿cierto? El hijo que nace termina siendo pariente solamente de la familia de la madre o solamente de la familia del padre. Esto sobre todo se da para determinar los las heredades, ¿sí? Digamos, por ejemplo, en las familias católicas o protestantes, generalmente la filiación sea patrilineal, ¿sí? Porque patrilineal, digamos, el hombre de la familia es el que termina heredando, digamos, los bienes que vienen heredados familia tras familia. En estos casos, por ejemplo, digamos que una pareja se establece, tienen un hijo y dos hijas, ¿cierto? Y el lazo de afiliación es patrilineal. Entonces, digamos que el hijo y las dos hijas están en ese grupo familiar patrilineal, pero los hijos de ellos no van a estar, o sea, los hijos de las dos hijas de esta unión no van a estar en ese grupo porque van a pasar, digamos, al grupo familiar de sus respectivos papás. Y el que sí se va a permanecer en ese grupo van a ser los hijos del hijo de este grupo familiar, ¿sí? Entonces, digamos que así se va garantizando, por ejemplo, quiénes pueden heredar.
Bueno, digamos que hay también otros tipos de filiación que no son unilineales, sino que son cognaticios, o sea, que puede tener afiliación por los dos lados, tanto por la familia del padre como por la familia de la madre. Una forma de esto, digamos, es una afiliación bilateral y es que tengan, digamos, los mismos niveles de filiación en ambos grupos, digamos, en el grupo de la mamá y en el grupo del papá, o puede el individuo escoger cuál va a ser su filiación, ¿sí? En estos casos, digamos, si ambos tipos de filiación de ambos grupos son iguales para el individuo, pues sería una filiación bilateral. O si, digamos, usted lo puede escoger o el individuo lo puede escoger, sería bilineal, digamos que puede escoger cualquiera de los dos de acuerdo a su preferencia. Bueno, y hay otro tipo de afiliación que ya no obedece necesariamente a la afiliación biológica, sino que aquí entran otras características como por ejemplo la afiliación religiosa, política o económica, es decir, un individuo entra a ser parte, digamos, del grupo familiar, de aquella comunidad religiosa, por ejemplo, de aquel grupo religioso, al cual el individuo se afilie, ¿no? Entonces, digamos que si ese grupo religioso es el grupo familiar del abuelo, pues entonces, digamos, adquiere cierta afiliación hacia allá. Digamos, esto es todo lo que tiene que ver como de lo más general, digamos, de estos asuntos de las filiaciones de la familia y del parentesco. Esto es importante para el trabajo social, no solamente, digamos, porque nos abre la perspectiva, digamos, en esta lógica de lo que hablábamos las clases anteriores de la acción intercultural, nos abre la cabeza, digamos, en términos del reconocimiento de la naturaleza cultural, digamos, de reconocer que no todas las familias son iguales. Digamos, cuando uno hace procesos de intervención grupales o comunitarias, hay que reconocer que la concepción de familia que tengo yo no es necesariamente la concepción de familia de la persona o del grupo social en el cual estoy trabajando, ¿sí? Entonces, digamos que una función de este reconocimiento de la diversidad familiar que existe y que está documentada por la antropología tiene que ver, digamos, con disminuir los sesgos que se dan en los procesos de intervención, ¿sí? Digamos, reconocer que la familia no es solamente la familia nuclear, que no es solamente la familia patrilineal, ¿cierto? Sino que hay en el mundo una diversidad amplia de organizaciones familiares cuya función es fundamental, es cierto, no tiene varias funciones, pero una de esas fundamentales es asignarle un estatus dentro del grupo social al nuevo integrante que nace y además, cierto, otra función, digamos, biológica muy básica que es garantizarle la vida y la crianza, digamos, a esos nuevos sujetos que, como hemos dicho varias veces, pues tienen la característica de que son los mamíferos menos desarrollados cuando nacen, ¿sí? Entonces dependen mucho de los grupos de socialización. También nos sirve mucho para la investigación. Digamos, cuando hacemos procesos de intervención, los procesos de intervención generalmente están precedidos por procesos de investigación, ya sea profunda o ya sea una investigación específica de casos. Con esos procesos de investigación nosotros podemos trazar, digamos, líneas familiares y familiogramas para mirar cuáles son las redes de apoyo de esos sujetos con los cuales voy a intervenir y voy a trabajar. Y esas redes de apoyo, ¿cierto? No van a estar basadas en el criterio del trabajador social, es decir, en el ideal del mundo, ¿cierto? Un trabajador social podría pensar que la mamá es la que tiene que ser la red de apoyo siempre. Resulta que eso no es así siempre, ¿sí? Digamos que hay diferentes redes familiares que pueden acoger a los individuos para la socialización, para el cuidado, para la contención afectiva. Entonces, digamos que eso es como muy útil para estos casos. Y bueno, y finalmente, ¿cierto? Si nos vamos a parar desde una perspectiva intercultural, ¿cierto? Teniendo en cuenta que nosotros vivimos en una sociedad de altísima diversidad cultural, pues reconocer, ¿cierto?, que los procesos de intervención comunitarios, grupales o familiares no pueden tener las mismas orientaciones en todos los grupos culturales, ¿no? Porque, digamos, usted reconocer como único modelo familiar válido, la familia nuclear, ¿cierto? Cuando usted vaya a hacer un proceso de intervención en una comunidad rural con alta presencia de comunidades indígenas, pues se va a estrellar, ¿cierto? Porque ahí no es la familia nuclear la que decide, sino que es otro tipo de familia, sobre todo más extensas, más atadas, digamos, a unos vínculos religiosos, ¿cierto? Dentro de los grupos.
Entonces, digamos, esa es la idea. Pues vamos a hacer después de esto como un taller, un control de lectura. Los espero en las asesorías para responderles demás inquietudes.